Primera Samuel capítulo 22, sus versos 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Dónde se encontraba David antes de entrar a la cueva de Adulam? David se encontraba en Gat, tierra de filisteos. En el capítulo anterior, primera Samuel capítulo 21, usted puede observar esto. David estaba allí y allí David tuvo que fingir que estaba loco para escapar de la muerte. Luego de allí David se esconde en esta cueva llamada Adulam. Adulam significa lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. Esta cueva quedaba aproximadamente a unos 24 kilómetros de Jerusalén. En la palabra de Dios vemos algunos ejemplos de profetas, siervos de Dios, que también tuvieron que esconderse en la cueva por miedo a quienes lo perseguían, mayormente para matarlos, al igual que David. Vemos que ante la persecución de Jezabel, Abdías escondió 50 profetas en una cueva y Elías también huyó escondiéndose en una cueva. Obviamente, las personas que persiguen a los siervos y siervas de Dios son usados por el maligno y también es natural que estos hombres, incluyendo a David, un hombre valiente, en su momento sintiera temor por su vida y por lo tanto se esconde en la cueva. Tenemos que tener cuidado con el miedo, porque el miedo aísla. El miedo nos aleja del plan divino de Dios, hace que nos escondamos y que no enfrentemos las circunstancias. Pero en el caso de David, la cueva de Adulam era un proceso ineludible donde Dios se glorificaría antes de que él cumpliera con el propósito para el cual fue creado. Pero continuemos con esta historia y déjame decirte que nada en la palabra de Dios está puesto al azar. No hay casualidad en Dios. La Biblia es la verdad de Dios y estas historias fueron dejadas allí para ti y para mí como ejemplo para cada uno de nosotros. Veamos qué personas llegaron a la cueva de Adulam, donde estaba David, que obviamente estaba atravesando un momento muy triste. David seguramente se encontraba deprimido, se sentía solo, se sentía abandonado en esta cueva. Y dice la palabra de Dios que, número uno, se juntó su familia con él. Seguramente estas personas estaban pasando por tiempos difíciles. Su hijo era perseguido y considerado traidor y conspirador. Por eso ellos fueron también y se refugiaron en la cueva con David. Pero también dice la palabra de Dios, el versículo 2 del capítulo 22 de Primera Samuel, que también se juntaron con David allí en la cueva los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Imagínese, David se encuentra en esta situación, en una cueva, en un lugar sumamente difícil, y quienes se acercan a él están peor o en igual condición que él. Este sí que es un panorama muy difícil y muy triste. Sin embargo, vemos la manera en que Dios obra para llevarnos al cumplimiento de sus propósitos. Y vemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. También dice el Señor que los pensamientos que Él tiene para nosotros, aunque tengamos que pasar por nuestros enemigos, los filisteos, por Adulán o por cualquier proceso en el que Él nos ponga, sus pensamientos son de bien y no
de mal. Por eso no podemos entender la mayoría de las veces que atravesamos situaciones como la que está atravesando David. Y hoy en día las cuevas modernas necesariamente no son cuevas como la de aquellos tiempos o como lo que todavía existen, cuevas frías, oscuras, hechas de piedras, sino que la cueva donde muchas veces nosotros nos metemos, nos refugiamos en el dolor, en la prueba, en la aflicción, en la amargura, en la deuda, son cuevas sentimentales, emocionales, donde nos quedamos ahí, y si no entendemos la manera de obrar de Dios y si no entendemos que todo obra para bien en nuestras vidas, nos quedaremos ahí. David tenía que pasar por la cueva antes de llegar al propósito de Dios para su vida, que era entregarle el trono de Israel. Pero en aquella cueva ocurren cosas extraordinarias, cosas fuera de lugar para la mente humana. ¿Cómo es que en una cueva donde los que están son personas que están siendo perseguidas, son personas que están obviamente deprimidas, necesitadas, en un momento difícil, cómo es que estas personas que están ahí en la cueva, lideradas por David, pero que en su momento son llamados afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, se convierten en hombres valientes? Estas personas que en su comienzo ni en el momento de llegada a la cueva tienen todos estos nombres de afligidos, endeudados, se convirtió en el ejército de valientes de David. ¿Qué ejército obtuvo David en la cueva de Adulán? Si tú tuvieras que escoger, tú no escogerías a los afligidos, a los endeudados, ni a los que están en angustia de espíritu. Si tú tuvieras que escoger, tú buscas hombres fuertes que sepan usar las armas. Sin embargo, Dios usa medios inescrutables para mostrar su poder y su autoridad. En 2 Samuel, capítulo 23, podemos observar cómo los débiles, afligidos, endeudados y amargados se convirtieron en los valientes del valiente David. Primera de Corintios, en su capítulo 1 y sus versos 27 y 28, nos muestra por qué ocurrió esto. Y es que la palabra de Dios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Esa es la manera de obrar de Dios. Recuerde que el hombre mira lo que está delante, pero quien conoce los corazones es Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que hombres que creen que no valen nada puedan lograr grandes hazañas? ¿Qué fue lo que pasó realmente en la cueva de Adulán? Pasó lo que pasa con aquellos que a pesar de sus deudas, a pesar de la amargura, a pesar de la aflicción, a pesar de la depresión, a pesar de que no tienen nada, corren a refugiarse en el Dios Todopoderoso. Porque el único que nos puede dar valor y que nos puede llevar de pasar de la cobardía, timidez, temor al valor, se llama Dios. Aquellos hombres sabían que David era un hombre valiente. Habían visto, habían escuchado de las hazañas de este hombre David y fueron inteligentes y sabios y corrieron a refugiarse con este hombre. Sin embargo, hoy tú y yo sabemos que el poderoso de Israel debe ser nuestro refugio. Y que cuando nosotros vamos, corremos en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras necesidades, corremos a Dios en vez de correr a la desesperación, a la depresión, a escondernos y no querer enfrentar el problema. Corremos a Dios, encontramos un refugio eterno,
Un refugio donde mientras esperamos para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, podemos crecer en fe, podemos convertirnos en valientes, podemos conocer mejor a ese Dios todopoderoso. Y el Salmo 46 en su versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. ¿Ve usted? Si Dios es su amparo, si Dios es su fortaleza, no importa lo que suceda. Cuando venga la tormenta, cuando venga el problema, usted correrá a su presencia y se refugiará en él. Así como lo hizo el valiente y los valientes de David. El Salmo 32, en su versículo 7, también dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David estaba en aquella fría cueva y con aquella compañía que aparentemente no le sumaba, sino que le restaba. Pero ahí en esa cueva estaba su Dios. Y ahí en esa cueva David alabó a Dios, esperó en Dios, le creyó a Dios. Y Dios le dio la victoria y también le dio la salida. Por eso recuerda lo que dice la palabra de Dios cuando te encuentres, así como se encontraba David, perseguido, aparentemente solo, dejado de los seres humanos. Él estaba realmente. O te encuentres afligido, endeudado y en amargura de espíritu. Recuerda que el nombre de Dios es una torre fuerte. A él corre el justo y es levantado. El único refugio verdadero y seguro se llama Dios. Corre a él y serás levantado.